Ok. Bueno, excelente. ¿Están listos, hermanos, con papel, lápiz, Biblia? ¿Listos? Muy bien. Bueno, en primer lugar, permítanme presentarme por si hay personas, ¿verdad?, que todavía no me conocen. Yo soy el pastor Bernardo Ríos, soy pastor de Iglesia Cristiana La Familia en Atlanta, Georgia. Y pues muchas gracias por esta oportunidad de poder tener este tiempo con ustedes, ¿ok? Quiero dar gracias especialmente a la hermana Oscarina, al hermano Alfonso, los anfitriones de la casa, que nos permiten pues su hogar para poder iniciar este grupo, y orando, ¿verdad?, que Dios pues tome el control de todas estas cosas, que Dios nos dirija y que todo lo que podamos hacer en esta reunión pues sea para la gloria de Dios. Amén. Gracias. Vamos a ir a Hechos, hermanos, Hechos 16:13. Vamos a estar meditando unos minutos el día de hoy en la palabra del Señor. Hechos 16:13, por favor. Vamos a leer el 13, el 14 y el 15. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Amén. Vamos a orar. Oramos. Padre, te damos gracias en este momento por esta palabra. Te pedimos dirección, te pedimos sabiduría, entendimiento, Padre, para que podamos meditar el día de hoy en este mensaje, y que los hermanos, Padre, allá en la ciudad de Coconut Creek, donde ellos están, puedan ser edificados por medio de lo que estaremos hablando el día de hoy, Padre Santo. En el nombre de Jesús, gracias por el hermano Alfonso, la hermana Oscarina, que han tenido a bien el abrir las puertas de su hogar para poder iniciar este grupo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a meditar un tema que lo titulamos Cuando Dios planta una iglesia. ¿Ok? Cuando Dios planta una iglesia. Y antes de iniciar, quiero decirles que no elegí este tema con el propósito de mover a las emociones pues de ninguno de ustedes, ¿no? No es una predicación con un mensaje subliminal para tratar de alguna forma influenciar a que las personas que están visitando por primera vez pues sean parte de este grupo que estamos iniciando, un grupo de estudio que el propósito principal es el estudio de la palabra de Dios, el que podamos orar, el que podamos compartir y edificarnos juntos por medio de la palabra del Señor. Pero este mensaje es un mensaje bien interesante, bien importante, porque en este mensaje, hermanos, podemos ver cómo Dios mueve sus piezas de una forma soberana y de una forma tan maravillosa cuando el Señor quiere lograr sus propósitos en la expansión del Evangelio. Esta historia, hermanos, de la que estaremos estudiando el día de hoy, se dio en el primer siglo. Sucedió unos pocos años después de que nació la iglesia cristiana. Sabemos que la iglesia cristiana nació en el día de Pentecostés, año 33 aproximadamente de nuestra era, y Jesús mandó a sus discípulos a predicar el evangelio. Les dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Enséñenles todas las cosas que yo les enseñé a ustedes, enséñenselas a que ellos también las guarden. Pero había una situación: no se podía ir a las ciudades solo a predicar, ganar las almas, que las personas se convirtieran al Señor y después dejar a los hermanos abandonados. Eso no podía ser. Tenía que haber un sistema por medio del cual los apóstoles no solo predicaran en diferentes ciudades, sino que una vez que había convertidos en esas ciudades también, era necesario plantar iglesias, plantar obras donde se predicara el evangelio, donde los hermanos se pudieran seguir reuniendo para seguir meditando en la escritura,
para seguir orando juntos unos con otros, seguir edificándose en la fe y poder crecer espiritualmente. Entonces, principalmente sabemos que el apóstol Pablo fue uno de los más grandes misioneros a los gentiles, fue apóstol a los gentiles y que fue un hombre que visitó muchos países en su ministerio. Y el propósito era precisamente predicar el evangelio, que las personas se convirtieran al Señor, nacieran de nuevo, pero una vez que estas personas eran nacidos de nuevo y convertidos, era necesario plantarles una iglesia en la ciudad, porque ellos iban a necesitar un lugar donde reunirse. Entonces, más o menos en el contexto histórico, eso es lo que yo estoy tratando de que ustedes entiendan, el contexto histórico del primer siglo, de la necesidad de predicar el evangelio y la necesidad también de plantar iglesias. No se podía predicar solo sin plantar las iglesias, tenía que ir esa misión junta. Vamos a analizar nuestro pasaje ahí en Hechos, en el verso 13, y vamos a ver las frases más importantes o las frases sobre las cuales me quiero apoyar para que meditemos el día de hoy. La frase número 1 ahí en el verso 13 dice, un día de reposo. Un día de reposo es como un día de hoy, ¿no? Un día sábado, que sabemos que los judíos obviamente lo observaban de acuerdo a la ley, sometiéndose a todas las prescripciones y a todos los dogmas y a todas las reglas que los judíos tenían que observar. Y una de esas era precisamente que ese día era un día para meditar, era un día para orar, era un día para meditar en las escrituras. Y obviamente nosotros ahora en el tiempo de la gracia, pues ya no solamente es el día de reposo, todos los días nosotros tenemos una comunión plena con el Señor. Nosotros guardamos, por decirlo así, entre comillas, el reposo en Cristo. ¿Quién fue el que guardó toda la ley y el que cumplió toda la ley a la perfección? Pero me llama la atención porque ese día, un día de reposo, que era un día que la gente religiosamente tenía necesidad de buscar de Dios, fue el día que dice, salimos fuera de la puerta. La siguiente frase, ahí en el verso 13. ¿Quiénes eran estos? Si cuando leemos todo el contexto del capítulo 16, nos dice que eran Pablo, era Silas y era Timoteo y probablemente algunos otros hermanos. Pero Pablo era el misionero que encabezaba esta misión. Y juntamente con él iba Silas, juntamente con él iba Timoteo. Si nos regresamos unos pasajes más atrás, dice que Pablo andaba con Bernabé, pero tuvieron una diferencia tal que Bernabé tomó a Marcos y se fue por un lado a predicar, y Pablo tomó a Silas, tomó a Timoteo, y es probable que algunos otros hermanos, y se fueron para otras ciudades. Ellos eran los que dicen, salimos de la puerta. Cuando dice la frase acá, salimos de la puerta, era Pablo, era Silas y era Timoteo. ¿Qué estaban haciendo allí? Bueno, estaban en calidad de misioneros. Por revelación de Dios, Dios los había mandado específicamente a esa provincia llamada Macedonia, y la primera ciudad a la que llegaron cuando llegaron a Macedonia fue la ciudad de Filipos. Esto fue parte del segundo misionero de Pablo. Y en esta ocasión vemos a Pablo ya no predicando en Asia, donde él siempre había estado predicando desde un principio, sino que ahora había hecho el salto de un continente a otro. Lo vemos en Grecia. Macedonia estaba en Grecia, Filipos es una iglesia de Grecia. ¿Qué pasó? Continuemos. Dice, salimos a la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. La comunidad judía tenía una regla, y esa regla decía que era necesaria la presencia de 10 varones judíos para poder formar una sinagoga. Aquí podemos nosotros deducir que evidentemente este requisito, estos hermanos aquí en Filipos no lo cumplían. Eran judíos, practicaban el judaísmo, pero no habían 10 varones. Y ante esta situación que ellos, padecían de la ausencia de 10 varones, entonces se reunían, dice, junto al río, cerca del río, algunos pocos hombres que estaban allí, menos de 10, y algunas mujeres, que estaban en ese lugar. Esta era una comunidad entonces, hermano, le repito, judía en Grecia, practicantes del judaísmo, pero viviendo en Grecia, que no podían hacer una sinagoga porque era una población tan pequeña que ni siquiera había 10 hombres. Pero fíjense, hermanos, cómo aquí vemos una enseñanza. O sea,
aunque ellos no cumplían el requisito de tener 10 varones para hacer una sinagoga, sin embargo, ellos tenían el deseo en su corazón de saber más de Dios, de meditar en las Escrituras y de hacer oración. ¿Ok? Continuemos. Luego dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Es decir, salieron de donde estaban hospedados Pablo, Silas y Timoteo, y fueron y aprovecharon la primera oportunidad que se les presentó como misioneros de hablar la palabra. Inmediatamente comenzaron a hablarle a las mujeres que estaban en ese lugar. ¿Ok? Más mujeres que hombres. Estas personas ya tenían el conocimiento básico de Dios. De hecho, se habían reunido para orar, se habían reunido para meditar en las Escrituras, pero había un problema. Ya Jesús había muerto por estas personas y la salvación era por medio del sacrificio de Cristo. ¿Ok? Aunque se habían reunido con buenas intenciones religiosas y con el propósito de meditar en la Escritura y de orar, sin embargo era necesario que ahora Dios moviera a estos hombres para decirles la salvación es por medio de Jesucristo, a quien obviamente ya había sido crucificado por los pecados de estas personas. Estas personas ya eran de alguna forma instruidos en ciertas cosas de Dios, pero necesitaban una mejor instrucción, porque ahora ya no era por medio de la religión que ellos querían practicar, sino que era por medio del sacrificio del Señor. Algo más o menos parecido le pasó a Apolos. Si buscamos en Hechos 18, Hechos 18, 24, vamos a ver una historia de un judío también muy elocuente, muy poderoso en las Escrituras, pero que también le faltaba mayor instrucción en la palabra. Hechos 18, 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Ok? Este era un hombre también judío, un hombre también elocuente en las Escrituras, pero lo que estaba predicando era su entendimiento de él llegaba, dice, hasta el bautismo de Juan el Bautista. No tenía todavía todo el entendimiento de lo que era el evangelio. Priscila y Aquila eran un matrimonio judío que se habían convertido a Cristo bajo la predicación de Pablo, habían oído la predicación de Pablo, se habían convertido a Cristo, y ellos cuando oyeron a este Apolos, un hombre judío, poderoso en las Escrituras y elocuente, se dieron cuenta que tenía un corazón sincero, que amaba a Dios y que de verdad tenía el anhelo de predicar y de hablar la palabra, pero necesitaba ser instruido mejor. ¿Ok? Sinceramente yo creo que estamos en la época donde la mayor parte de cristianos en las iglesias necesitan ser instruidos mejor. Necesitan tener un entendimiento más exacto de la salvación. Estamos viviendo tiempos donde se ha metido mucho, hermanos, dentro de la iglesia lo que es la salvación por obras. Un evangelio de obras en donde las personas están tratando de obtener por medio de obras su salvación, pero la salvación es algo por gracia. Lamentablemente en estos tiempos hay pocas personas como Apolos que tienen la humildad de dejarse enseñar y de dejarse corregir. Apolos, aunque sabía mucho, recibió la corrección de Priscila y recibió la corrección de Aquila. ¿Okay? ¿Qué pasó? Cuando estaban predicando los misioneros, Pablo, Silas y Timoteo, dice que había en esa reunión estaba una mujer. Esa mujer se llamaba Lidia. ¿Ok? Y aquí es donde ya más o menos comenzamos a entrar al corazón del sermón, porque es en torno a esta mujer que gira el sermón del que vamos a estar hablando el día de hoy. Esta mujer juega un papel importantísimo para lo que es el nacimiento de la primera iglesia de Europa. ¿Ok? Fíjese lo que estamos diciendo, son palabras mayores. La primera iglesia cristiana en todo el continente europeo nació gracias a esta mujer que vamos a estudiar ahora aquí, que se llamaba Lidia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de ella. Número 1, dice que era una mujer que era comerciante en la industria textil, pues se dedicaba, dice, a vender púrpura.
¿ok? Y obviamente en el primer siglo las personas que tenían un negocio como este eran personas de alguna forma que vivían bien, pues las prendas que tenían tintura de púrpura eran prendas consideradas de gran precio. Solamente las personas que tenían dinero, solamente las personas de la realeza podían obtener o comprar este tipo de prendas, ¿ok? Entonces aquí vemos un dato, número uno, esta mujer era una mujer que económicamente estaba bien, pero sin embargo el dinero a ella no le hacía estar satisfecha y decir, yo no tengo ni necesidad de ir a esa reunión. No, ella tenía la necesidad en su corazón. Ella sabía que junto al río había un grupo de mujeres que se reunían para orar junto con algunos 2 que 3 hombres, y ella iba a ese lugar, porque el dinero no satisface a las personas que somos escogidos de Dios. Cuando Dios nos ha llamado, ya el dinero pasa a segundo término. Lo más importante para nosotros es el Señor. ¿Ok? Número 1. Número 2 dice que era de la ciudad de Tiatira. Tiatira vivía en Filipos, pero ella era de una ciudad que pertenecía a Roma. Tiatira era una provincia romana en Asia Menor, lo cual significa que esta mujer no solamente vivía en una forma cómoda en lo financiero, pero también tenía la ciudadanía más deseada de aquella época, porque en aquel entonces obviamente el Imperio Romano era el que estaba gobernando, era el que mandaba, y esta mujer era por nacimiento romana, tenía la ciudadanía romana. ¿Qué más nos sigue diciendo la Biblia acerca de ella? Dice que esta mujer adoraba a Dios, ¿ok? Este término acá no significa que ella era cristiana, sino que ella practicaba el judaísmo fielmente. Era una mujer que tenía un corazón sincero, que adoraba de verdad al Dios de Israel, al Dios verdadero, pero le faltaba conocer a su Hijo. Le faltaba conocer a Jesucristo que había muerto, para salvarla, ¿ok? Y esta mujer, por último, dice que esta mujer, hermanos, estaba oyendo, ¿ok? Todos estaban oyendo ahí, había varias personas, pero ella estaba oyendo de una forma especial. Nos los dice la frase que sigue a continuación, dice, Dios abrió su corazón para estar atenta a lo que Pablo decía, ¿ok? Pasa de ser una simple oyente como el resto de las personas que están allí, todos están oyendo el mensaje audible, pero esta mujer oye el mensaje inaudible en su corazón. Dios abre su corazón, es tocada por Dios para recibir el evangelio, para recibir la palabra de Dios. Y es que sinceramente, hermanos, no hay otra forma de que nosotros podamos venir a la salvación, si no es porque Dios es quien abre nuestro corazón para poder oír el evangelio y poder recibir el evangelio. Acuérdese que la predicación del evangelio en el contexto del primer siglo era algo así como un absurdo, ¿no? Era un mensaje demasiado difícil de poder aceptarlo, porque para los judíos Jesús era un falso maestro que había venido a levantar una secta que amenazaba al judaísmo. Para los romanos el César era Dios, o sea, no podías decir Cristo es Dios. Para los griegos era una tontería. De hecho, vamos a ver cómo lo dijo Pablo en 1 Corintios 1:22, leemos al 24, y Pablo ilustra lo difícil que era predicar el evangelio de la cruz en el siglo I. Dice, 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si Dios no abriera nuestro corazón para que nosotros creyéramos al evangelio, no habría forma de creer el evangelio. Es Dios quien nos toca para que nosotros podamos abrirnos a la palabra, abrirnos a este mensaje. A Dios le plació esconder de una forma misteriosa la salvación detrás de un mensaje que la mayor parte de personas rechazan. En el contexto del primer siglo, cuando Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame, todo mundo sabía que eso significaba muerte. Todo mundo sabía que eso era algo abominable, que eso era algo que no era bien visto, que no era bien recibido. Esa es la razón por la que nosotros vemos que cuando hay dos personas escuchando el evangelio, las dos personas pueden oír exactamente el mismo mensaje y la reacción va a ser diferente. Hay personas que se abren
abren su corazón, se entregan al Evangelio, se entregan a Cristo, y hay personas que aunque hayan oído exactamente el mismo mensaje, no lo reciben, porque como dice la palabra, no es del que quiere, no es del que corre, sino es de Dios que tiene misericordia, y Él es el que decide abrir el corazón. Lidia, si Dios no hubiera abierto su corazón, ella también, la reacción de ella hubiera sido igual que el resto de las personas que estaban en ese lugar. ¿Ok? Ahora, veamos lo que hizo esta mujer una vez que ella abrió su corazón. Dios abrió su corazón para el mensaje, les dijo a los hermanos: entrad en mi casa y posad. Y esta frase, hermanos, aquí es bien importante, porque de acuerdo a los historiadores, es acá donde nace la iglesia de Filipo, ¿ok? La iglesia de los filipenses. Fue la primera iglesia cristiana que el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero plantó en el continente europeo. Y Lidia obviamente tuvo el privilegio de ser la mujer que abrió las puertas de su casa, le dijo a sus discípulos: entren a mi casa, posen en ella, y ahí fue donde inició la primera iglesia de todo Europa. Ahora les quiero hablar de cómo Dios en el camino, cuando Él tiene un propósito para plantar una iglesia, para abrir una obra, Dios lo hace de una forma soberana y lo hace de una forma milagrosa y sobrenatural. Porque en el camino para el nacimiento de esta iglesia sucedieron varias cosas interesantes. Número uno, el Señor le prohibió a Pablo predicar más en Asia. Pablo ya había predicado mucho tiempo en Asia. Y ahora le dice: te prohíbo que prediques más en Asia, vete a otra ciudad a predicar. Vamos a verlo en Hechos 16:6. El verso 6, ahí mismo donde estamos, solamente el verso 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, pero nosotros podríamos pensar, pero es que en Asia también había personas que necesitaban oír la palabra. Sí, había personas que necesitaban oír la palabra, pero Dios es específico, había una cierta prisa de parte de Dios en decir: inmediatamente diríjanse a Macedonia, diríjanse a Europa, porque es allá donde se va a plantar una obra. Se hizo el cruce de la palabra, perdón, de un continente a otro. Otro aspecto, les prohíbe también desviarse a cualquier ciudad que los pueda trazar. El verso que sigue, verso 7, Hechos 16:7, perdón, dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea, de alguna forma Dios le dice: no prediquen más en Asia y ni siquiera se desvíen a ninguna de las ciudades que les quedan en el camino. Váyanse directamente a Macedonia. Y también en el verso 9, Hechos 16:9, vemos que para apresurar el paso de estos misioneros, Dios en una forma sobrenatural le da una visión a Pablo. Le dice, en Hechos 16:9, dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Ok? Una visión de ir a predicar. Sí, no fue una visión del apóstol Pablo de decir: ok, me voy a ir para Macedonia para colectar unos dineros, unas ofrendas y hacerme un poco más famoso de lo que ya soy. No, la visión es una visión de ir a predicar el evangelio, no es una visión para ir a plantar hospitales, universidades, escuelas. No, la visión es para ir a plantar una iglesia con el propósito de que en ese lugar, en esa iglesia, se predique el evangelio. ¿Ok? Entonces vemos aquí cosas sobrenaturales en el camino. Número uno, Dios le dice: no prediques más en Asia. Número dos, no te desvíes en ninguna ciudad en el camino. Número tres, le da una visión a Pablo, pero una visión de ir a predicar. Y número cuatro, le abre de una forma prodigiosa el corazón a Lidia, para que Lidia sea el elemento que abre las puertas de su hogar y se pueda iniciar la obra en la casa de ella. Entonces esto es algo muy interesante. Y por último, vamos a ver la última frase. Al final dice: y nos obligó a quedarnos. Parece que es el verso 15. Al final dice en el verso 15, Hechos 16:15, y nos obligó a quedarnos. O sea, no solamente ella abrió su corazón al evangelio, le dijo a los hermanos, a los misioneros: entren a mi casa y posen en mi casa, sino que también ella consideró que tenían que estarse un buen tiempo, no podían irse inmediatamente. Tenía que haber un tiempo en donde se consolidara el grupo
para que las demás personas, una vez que ellos ya se fueran, ya pudieran quedarse formando la iglesia, ¿ok? Y en eso se volvió la casa de Lidia. La casa de Lidia se volvió la primera iglesia que nació en toda Europa, se volvió el lugar de reunión de los primeros cristianos aquí en Filipos, se volvió un lugar de consuelo, un lugar de edificación, un lugar de oración. Vamos a ir a Hechos 16:40, donde vamos a ver un acontecimiento, algo que pasó. Dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, o sea, ya ahora aparece un grupo, quizás no sabemos cuántos, pero ahora ya hay un grupo de hermanos ahí en la casa de Lidia, ¿ok? ¿Y qué pasó? Los consolaron y se fueron. Lo que sucedió, hermanos, fue que en el tiempo en que ellos estuvieron en Filipo, Pablo y Silas y Timoteo, dice que había una mujer que los andaba persiguiendo por toda la ciudad y decía, oigan a estos hombres que son los siervos del Dios Altísimo, y estaba diciendo una verdad, pero era un espíritu de adivinación. Dice que Pablo, cansándose de esta mujer, reprendió el espíritu de adivinación, lo echó fuera, y entonces los amos de esta mujer, que usaban a esta mujer como fuente de ganancia, tratando de adivinarle el futuro a la gente, se enojaron con Pablo, pusieron en la cárcel a los hermanos. Después salieron de la cárcel y lo primero que hicieron al salir de la cárcel fue irse a la casa de Lidia, la persona que ellos habían ganado para el evangelio, la persona que Dios abrió su corazón para oír el evangelio, la persona que abrió las puertas de su casa para que ahí posaran los apóstoles y los misioneros y se fundara la primera iglesia, ¿ok? Por lo general, hermanos, todas las iglesias nacen en casas. En el Antiguo Testamento, todas las iglesias, en el Nuevo Testamento, perdón, en el primer siglo, todas las iglesias sin excepción nacieron en hogares, en casas. Vamos a ver algunos ejemplos. 1 Corintios 16:9, búsquelo por favor, dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Okay? Priscila y Aquila eran un matrimonio judío, se habían convertido bajo el ministerio de Pablo, se dedicaban a la construcción de tiendas y ellos en su casa habían también abierto las puertas de su hogar para que naciera una obra, para que naciera una iglesia donde se predicara el evangelio. Son los mismos que habían instruido, dice, mejor a Apolos en las cosas del Señor. Veamos otro ejemplo, Colosenses 4:15. Amén. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Esta hermana, Ninfas, era otra hermana que también había abierto las puertas de su hogar para plantar una obra, para plantar una iglesia. Se cree que esta iglesia estaba ubicada en la Odisea, en Asia Menor, en lo que actualmente es Turquía, ¿ok? Y también en la casa de ella había una iglesia. Veamos otra iglesia en Filemón 1:1. Filemón 1:1, vamos a leer el verso 1 y 2. Otra iglesia que también estaba en un hogar. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, ¿ok? Filemón era un hombre que en un tiempo había estado preso con Pablo en la cárcel. Pablo está preso, acuérdense, por predicar el evangelio. Esta es una de las epístolas que Pablo escribió estando preso, la epístola de Filemón. Hubo otras tres, la epístola a los Filipenses, que es precisamente donde nació la iglesia de la casa de Lidia. Esa epístola también la escribió Pablo estando preso. La epístola a los Efesios y la epístola a los Colosenses. Esas cuatro epístolas el apóstol Pablo las escribe desde la cárcel. Y en esta epístola a Filemón menciona a dos personas. Número uno, Apia. Apia, de acuerdo a la historia, era la esposa de Filemón. Y Arquipo era el hijo de Filemón. Y le dice, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, Filemón, su esposa Apia y su hijo Arquipo tenían una iglesia en su hogar. En la casa de ellos había nacido también otra congregación, ¿ok? Vemos que el deseo de Pablo es que esta carta a Filemón sea leída, dice, en la iglesia. O sea,
Es para ustedes que abrieron las puertas de su hogar para hacer la iglesia, pero también quiero que lo lean en presencia de todos los hermanos que se reúnen en la casa, que puedan ser consolados por medio de esta carta. Qué maravilloso es, hermanos, que el día de hoy contamos con esta tecnología de podernos ver y podernos comunicar por este medio y poder hablar de la palabra. En aquellos entonces, cuando el apóstol Pablo estaba preso, los hermanos se tenían que conformar con una carta. Y para ellos eso era maravilloso, recibir una misiva del mismo apóstol que había fundado las iglesias, pero que ahora, por la situación de estar preso, no podía estar junto con ellos. El simple hecho de recibir una carta los hacía a ellos regocijarse. Y el apóstol Pablo les daba ánimo a los hermanos, les decía, sigan adelante. De hecho, me llama la atención que el apóstol Pablo les dice a los filipenses, gozaos siempre, estad siempre gozosos. Y fíjese, es un hombre que está en la cárcel, está preso. Y sin embargo, el mensaje a los que están libres es gócense. Sí, es un mensaje de aliento, prosigan al blanco. Él les dice, porque yo prosigo al blanco. Prosigan ustedes al blanco también, al blanco perfecto que es Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué pasó con la iglesia de la casa de Lidia? Bueno, cuando nosotros leemos la epístola a los filipenses fue dirigida a esta iglesia, a la iglesia que nació en la casa de esta buena mujer, que Dios abrió su corazón al evangelio y que también ella abrió las puertas de su hogar para que se plantara la primera iglesia. Obviamente deducimos que un tiempo después que la iglesia creció y no había espacio en la casa de Lidia, es muy probable que los hermanos, el grupo de hermanos que se reunieron ahí por un tiempo, se hayan tenido que mover a un lugar más grande. ¿Ok? Porque ya cuando Pablo les escribe en la epístola a los filipenses, obviamente ya había pasado tiempo, ¿ok? Y ya no se encuentran en la casa, ahora ya es un grupo más grande de hermanos. La iglesia de Filipo llegó a ser una iglesia sana, ¿ok? En Grecia había 3 iglesias, ¿ok? Corinto, Tesalónica y Filipo. Esas eran las 3 iglesias de Grecia. Pero ¿sabe cuál era la más sana de esas 3? La más sana era la iglesia de Filipo, la iglesia que nació en la casa de Lidia. La iglesia de los corintios estaba llena de divisiones, estaba llena de problemas, estaba llena de pecado, no había disciplina, había mucho desorden en cuanto a los dones del Espíritu Santo. La iglesia en Tesalónica habían sido algunos entregados al error, porque dice que no amaban la verdad, y por cuanto no amaban la verdad fueron entregados al error. Y al final vemos al apóstol Pablo elogiando a los filipenses. Les dice, porque casi todo mundo se olvidó de mí, menos los hermanos de Filipo. Dice que abundaron en dádivas y son dadivosos y son generosos. Por lo tanto, yo les animo que prosigan al supremo llamamiento, a la meta. ¿Ok? Y para concluir, hermanos, con estas últimas palabras, quiero decirles que obviamente existen muchas iglesias, eso lo sabemos. Nosotros acá en la ciudad donde estamos, hermanos, hay una iglesia, yo creo, cada media milla, cada milla por muy lejos hay una iglesia. El problema es que pocas de las iglesias que existen están predicando el evangelio del Señor, están predicando el evangelio de Jesucristo. Entonces hoy tenemos el desafío, los pastores, de no acomodarnos, ¿verdad? Sino de trabajar plantando obras que prediquen la verdad, porque es de esta forma como se podrá hacer un contrapeso y se podrá tratar de contrarrestar todo el error doctrinal del que lamentablemente pues las personas están siendo víctimas y muchas personas pues están siendo engañadas. Entonces necesitamos personas como Lidia, necesitamos personas como Filemón, que abrió su casa, como Aquila y Priscila, como la hermana Ninfas, que tenía una iglesia en Turquía. Necesitamos personas que no solamente digan necesitamos sana doctrina, ¿sí? Que no solamente digan necesitamos sana doctrina, sino aquí estoy yo y yo también me comprometo para que la sana doctrina sea predicada. Porque todos amamos la sana doctrina y todos queremos sana doctrina. A mí me llaman comúnmente, ¿qué será? Unas 2, 3 personas por día diciéndome, estoy en tal ciudad, necesitamos una iglesia acá de sana doctrina, pero son pocos los que de verdad son osados y dicen, la necesitamos y aquí estoy yo, cuenten conmigo para que iniciemos
un grupo donde se predique el evangelio. Entonces, hermanos, necesitamos orar para que Dios siga levantando más predicadores que predican la sana doctrina y Dios siga abriendo el corazón de personas como Lidia para que se comprometan en este deseo que Dios tiene de que se planten iglesias de sana doctrina en otras ciudades. Vemos cómo Dios trabajó en este proyecto de plantar la primera iglesia de Europa. Dios quería que naciera la primera iglesia de Europa y movió todas sus piezas de una forma soberana. Envió a Pablo, envió a Timoteo, envió a Silas, les dijo no se aparten en el camino, no prediquen más en otro lugar, les dio una visión por medio de este varón macedonio que dice que Pablo lo vio. Ahora quiero que entiendan algo, la palabra visión, hermanos, acá no se refiere, hermanos, así a como se oye hoy día el famoso tema de la visión, no. Esto se refiere a algo, hermanos, donde ellos en el primer siglo eran cosas sanas, no era algo místico, no era algo como se maneja el día de hoy, siempre con el propósito de sacar ventaja, de satisfacer el ego, de ganar números, de ganar adeptos. No, siempre fue con la pureza de predicar el evangelio y que personas vinieran al conocimiento del evangelio. Así que vemos en este tema entonces, hermanos, el deseo de Dios por plantar una obra, por plantar una iglesia, la primera iglesia del continente europeo, y a Dios moviendo todo soberanamente para que todo caiga en su lugar y eso se pudiera lograr. Y después, cuando vamos a leer la carta de los Filipenses, ya nosotros tenemos ahora un contexto histórico, cómo nació, cómo surgió, cómo Dios movió todas sus piezas para que esa iglesia pudiera venir a existencia. Así que, hermanos, eso es la meditación del día de hoy. Me gustaría que verdad, si tienen algunos comentarios o hacer algunos minutos sobre preguntas y respuestas, también podemos hacerlo. Y pues ha sido muy grato poder compartir con ustedes. Les voy a pasar el tiempo para que prendan el micro y si quieren intercambiar alguna opinión, algún comentario. ¿O me estaba llamando? Llámeme, hermana, la perdí. Ok, ahí está. Ok, ¿nos escucha? Sí. Yo tengo una pregunta. No es una pregunta, más que todo, si usted podría explicar un poquito aquí al grupo, ¿verdad? Usted mencionó sana doctrina, ¿verdad? Excelente pregunta, hermana. Bueno, ok. La sana doctrina, hermanos, va más allá de solamente decir somos sana doctrina, porque ¿qué pastor no va a decir que su iglesia es una iglesia de sana doctrina? Tendría que ser un apóstata declarado para decir aquí no creemos en la sana doctrina, ¿no? Todos los pastores profesan una sana doctrina. Pero nosotros debemos, en base al estudio de la Biblia, ¿okay? En base al conocimiento de la palabra de Dios, ir conociendo el perfil de un falso maestro, el perfil de una iglesia sana, para que nosotros podamos estar ejercitados en la capacidad de poder discernir entre lo que es bíblico y lo que no es bíblico. ¿Okay? Yo he escuchado a muchos pastores que dicen, nosotros predicamos el evangelio, y le das clic a su sermón, usan una sola cita y después hablan 45 minutos de algo que no tiene que ver con el texto base que usaron, no vuelven a citar más la Biblia o la vuelven a citar pero solamente con el propósito de que la Biblia apoye los puntos de vista de ellos. Versículos sacados de contexto con el propósito de que la Biblia apoye lo que ellos están enseñando. Yo les diría que las marcas, por ejemplo, de una iglesia sana son varias. Número uno, la predicación expositiva. La predicación expositiva es una marca bien importante de una iglesia sana. ¿Qué es la predicación expositiva? La predicación expositiva es algo como lo que hicimos hoy, ¿ok? Agarramos 3 versículos
y estudiamos cada una de las frases de ese versículo. Hablamos del contexto histórico, qué significa, quién lo dijo, por qué lo dijo, cuál era la situación cultural del primer siglo. O sea, uno queda de alguna forma bien enterado y bien informado de lo que esta porción que predicamos hoy significa, que no queda lugar a dudas. La predicación expositiva generalmente es una predicación donde el predicador hace una interpretación sana de cada uno de los versículos que está enseñando. Eso es bien importante. El día de hoy, como decía yo hace un rato, solamente se usa la Biblia como un pretexto para apoyar lo que yo quiero decir. ¿Ok? Hay varios otros requisitos. Otro podríamos decir que la iglesia tenga también disciplina. La disciplina es algo que ahorita, hermanos, en siglo XXI ya no se usa. Mateo 18, donde dice, si tu hermano peca contra ti, habla con él, y si él no se reconcilia contigo, busca 2 o 3 testigos, y si aún así sigue obstinado en su error, dilo a la iglesia, y si diciéndolo a la iglesia sigue en el error, entonces tenlo por gentil y publicano. Y eso habla de excomunión, prácticamente de echarlo de la iglesia. Y cosas como esas el día de hoy ya no se practican dentro de la iglesia, porque dicen que eso es legalismo, que eso es demasiado fanatismo, que hay que dejar que Dios discipline. Entonces, una iglesia sana también debe de tener disciplina, orden dentro de la iglesia. Debe de haber un buen sistema también de membresía, es decir, las personas deben de llegar a la congregación, estar por un periodo de tiempo adoctrinándose, conociendo la iglesia, sin participar en ninguna área, sin servir en ninguna área, hasta que las personas verdaderamente han sido también observadas para saber si son personas dignas de poder servir o de poder trabajar en una área dentro de la iglesia. ¿Qué más? Le podría seguir mencionando muchas otras cosas, pero prácticamente la predicación sana del evangelio es explicar qué es la Biblia. O sea, el pastor se llama pastor porque su trabajo es alimentar a los hermanos. Todo lo demás está bien, la consejería matrimonial, la visitación, ir a los hospitales, todo eso está bien, pero eso es una añadidura. El trabajo principal es alimentar. El Señor Jesús le dijo a Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y esa palabra apacentar es darles de comer. Y obviamente los pastores alimentamos a los hermanos de la congregación con la palabra, pero no con venir a leer un versículo, porque eso la gente lo puede leer en su casa. El trabajo principal del pastor es explicarle a los miembros de la iglesia qué significa ese versículo. Ese es el detalle, qué significa, pero en un significado sano, en una interpretación sana. Acuérdense, hermanos, que los versículos de la Biblia tienen una sola interpretación, ¿ok? Hay gente que dice, tú lo interpretas a tu manera y yo a la mía. Para ti ese versículo significa esto y para mí esto otro. No, ese es un error, ¿ok? Ese es un error terrible, no podemos hacer eso. Cada versículo de la Biblia tiene una sola interpretación. Una vez que se interpreta sanamente, puede tener 2 o más aplicaciones, pero primero hay que interpretarlo bien. Ahorita estamos teniendo un problema muy grave. El problema ahorita es que cada quien quiere interpretar la Biblia como él quiere. Y por eso es que hay tantas herejías. Por eso es que una iglesia cree una cosa, esta iglesia cree otra cosa, aquella iglesia practica una cosa, la otra iglesia practica otra cosa. Porque cada quien lo interpreta a su manera. Antes de la Reforma Protestante teníamos un problema. El problema era que Roma decía que nadie podía interpretar la Biblia sino solo ellos. Es más, no podía la gente ni leerla porque la Biblia no estaba escrita en un lenguaje común para el pueblo. Fue Whitefield el primero que se atrevió a traducir la Biblia al inglés, después lo hizo Lutero, pero antes de eso nadie podía ni siquiera leerla. Y cuando alguna persona leía alguna porción de la Biblia, refiriéndonos a monjes y curas y cardenales, tenían que buscar la interpretación de una autoridad mayor. Ellos decían, la iglesia tiene la interpretación, pero ahora nos hemos ido al otro extremo. Ahora tenemos la Biblia en nuestro idioma común, todos la leemos, unos en español, unos en inglés, otros en portugués, y ahora nos hemos ido al otro extremo. Ahora le damos la interpretación que queremos. Roma decía, no la pueden interpretar sin mí.
Y ahora nosotros, cada quien tenemos una Biblia y cada quien la interpretamos como queremos. Ambos extremos son malos. Tanto cuando Roma tenía secuestrada la interpretación, como ahora que cada quien la quiere interpretar a su manera. Hay ciencias de interpretación, hay reglas para interpretar la Biblia y las reglas son las mismas para todos, tenemos que seguirlas. La primera regla de la hermenéutica dice que la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando yo leo un pasaje en Mateo que está un poquito oscuro, ¿ok? Que no está claro, yo tengo que ir a toda la Biblia porque es muy probable que en Apocalipsis ese mismo pasaje está lleno de luz. Exactamente el mismo tema en Apocalipsis tiene más luz. Yo en Mateo lo estoy viendo así como en penumbra porque no está muy claro, pero cuando yo leo toda la Biblia y me voy a Apocalipsis, ahí veo toda la luz sobre ese pasaje. Entonces agarro el pasaje de Mateo y lo interpreto a la luz de lo que está diciendo en Apocalipsis. Eso es lo que significa que la Biblia es su propio intérprete. Entonces, yo diría que el más grande error que se está cometiendo hoy en las iglesias es tergiversar la escritura. Y de ahí donde sale el libertinaje, de ahí donde sale también el legalismo, el falso evangelio de la prosperidad, que han torcido todos esos versículos que hablan de dinero, que han torcido todos esos versículos que hablan de que tú declares, que tú decretes, la famosa confesión positiva, basados en Proverbios 6, que no tiene nada que ver con confesar positivamente, donde dice que quedas preso de los dichos de tus labios, y en el contexto se refiere a que cuando tú sales de fiador de una persona y pones tu firma como cosigner de una persona, si esa persona no paga, has quedado preso de ese compromiso que has hecho. Pero la gente usa pasajes como esos para decir que no digas que estás enfermo, que no digas que tienes gripa, porque si lo declaras, entonces tú mismo te estás atando a esa enfermedad. Entonces yo diría, hermanos, que el peor problema ahorita que no hay sana doctrina es porque se tuerce la escritura, y entre muchas otras cosas como la membresía, la disciplina y muchas otras que podríamos mencionar. Ok. Ok, déjeme ver si entendí. Usted me está diciendo que por qué si la gente usa la misma Biblia sacan tantas diferentes doctrinas. ¿Es eso? No la oigo. ¿Qué pasó? Ujú. Claro. Ujú. Ok, ya le entendí. Ok, le explico. Ok. Eh, la Biblia dice, hermana, en Gálatas, que en los tiempos de Pablo había personas que estaban predicando a otro Jesús. ¿Ok? Pero eso no significa que habían dos Jesús diferentes, sino que, por ejemplo, el Jesús católico es un Jesús que a usted no le puede salvar solamente con su sacrificio, porque de acuerdo a los dogmas de Roma es la obra de Cristo en la cruz más las obras que usted pueda hacer, las obras buenas. ¿Ok? Esa es la razón, hermana, por la que existe la iglesia protestante.
La iglesia protestante se separó de Roma porque Roma no cree en no cree que el sacrificio de Jesús es suficiente para salvación, sino que hay que tener obras. Entonces, ese Jesús del catolicismo es un Jesús que muere por el pecador, pero que su sacrificio no es suficiente. Entonces, ese Jesús, entre comillas, no es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús del que hablaron los apóstoles diciendo, porque por gracia sois salvos en Efesios 2, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Eso significa que el sacrificio de Jesús es suficiente para salvarnos y que nosotros las obras que tenemos, las buenas obras que hacemos, no son para ser salvos, sino son precisamente para dar fe y legalidad de que nosotros ya hemos sido salvados por el Señor. O sea, entonces en Roma siempre va a ser Jesús más las obras, ¿ok? Siempre va a ser la Biblia, por ejemplo. Para Roma la Biblia no es toda la autoridad. Para Roma es la Biblia más la tradición. Y cuando digo tradición no me refiero a las fiestas, no. Me refiero a los escritos, las encíclicas que los papas han escrito en toda la historia de los papas. Entonces siempre van a cotejar, ¿ok? ¿Qué dice la Biblia y qué dicen los papas? Y de tratar de buscar entonces un punto medio entre ambas posturas. Cuando la postura de los papas es completamente falible, son hombres mortales que cometen errores y que en ningún momento lo que ellos escriben debe de ser sopesado con la Biblia. Otro ejemplo, el Jesús de los testigos de Jehová. El Jesús de los testigos de Jehová no es el Cristo de la Biblia cristiana, de un cristianismo histórico. El Jesús de los testigos de Jehová es un Jesús que no es Dios. Es un Jesús que solamente era un profeta. O vamos a otro ejemplo, el Jesús de los mormones es un Jesús creado. Un ser creado que no es Dios, medio hermano de Satanás, ¿ok? Entonces debemos de tener mucho cuidado. Y así, hermana, como en estos ejemplos, estas sectas predican a otro Jesús, también hay predicadores que predican a otro Jesús entre comillas. Por ejemplo, si usted va a una convención y el predicador se sube al púlpito y dice, hermanos, les vengo a hablar de un Jesús que murió para que tú seas rico. Cuidado, ese no es el Jesús de la Biblia. ¿Okay? Parece el Jesús de la Biblia, porque ese hombre se dice predicador, se dice cristiano, cita la Biblia, pero en ningún pasaje de la Biblia dice que Jesús vino a morir para que tú seas rico. ¿Ok? Si cualquier Jesús, por eso es necesario que conozcamos la Biblia, ¿ok? Porque el Jesús que nosotros debemos adorar es el Jesús de la Biblia, el Jesús que murió por nuestros pecados. No es un Jesús que vino a ser como una especie de banquero para sacarnos de nuestras deudas, o como un Jesús al estilo el genio de la lámpara, ¿ok? Que tú lo frotas y sale y te arregla todos tus problemas, porque ese es un evangelio centrado en el hombre. Ahorita, hermanos, uno de los problemas más graves de la iglesia cristiana es que se está predicando un evangelio centrado en el hombre. Centrado en el hombre, es decir, ven para que se te arreglen tus problemas. Tienes crisis matrimonial, ven a la iglesia y se arreglarán. Tienes problemas con tus hijos, ven a la iglesia y se arreglarán. ¿Quieres que te vaya bien en tu empresa y comprar más vehículos para tu empresa? Ven a la iglesia, pacta, danos dinero y Dios te va a dar más carros. Ese es un mensaje centrado en el hombre. El mensaje del evangelio es, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Eso significa negarte a ti mismo. ¿Ok? Negarte a ti mismo y sígame cada día. ¿Ok? Los cristianos nos podemos enfermar, los cristianos perdemos el trabajo, los cristianos nos pueden salir las cosas mal. Es más, cuando llegas a la iglesia es probable que todo te empiece a salir peor de lo que te estaba yendo. Pero es que si tú te agarras de que, pero es que yo, ¿qué pasó? Yo quería que Cristo me arreglara mi vida. Entonces tú estás en un evangelio en donde tú eres Dios. En ese evangelio tú eres Dios y Dios es tu siervo. Tú llegaste a la iglesia para que Él te arregle tu vida, y no es así. El evangelio es llegar a los pies de Cristo, ¿ok? Porque Él murió por nosotros para salvar nuestra alma. Ahora les voy a decir algo. Es probable que muchas veces Dios permita que suframos en el presente, ¿ok? Pero lo más importante es que nuestra alma sea salva en el futuro. Eso es lo más importante.
Lamentablemente una de las doctrinas más mal enseñadas dentro de la iglesia cristiana es la soberanía de Dios no se enseña. La soberanía de Dios es una doctrina principal. ¿Qué dijo Job cuando todos sus hijos murieron y perdió todos sus bienes? Jehová dio, Jehová quitó. Siga siendo bendito el nombre de Jehová. ¿Qué dijo Elí cuando Samuel le reveló un mensaje terrible? Dios habló con Samuel y le dijo, dile a Elí que yo voy a matar a sus 2 hijos. Y Samuel tenía temor de decirle eso a Elí, porque usted imagínese, póngase en los pies de Elí, que alguien venga y te diga, Dios dijo que va a matar a tus 2 hijos. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Elí después de que escuchó eso de Samuel? Dijo, Jehová haga como él quiere. Eso es ser cristianos sometidos a la soberanía de Dios. El mismo Aarón, cuando sus hijos fueron incendiados en el templo porque dice que ofrecieron fuego extraño, ¿cuál fue la respuesta de Aarón? Dice la Biblia que cayó. O sea, no dijo palabra, no renegó, no se quejó, no dijo, pero ¿por qué? Si yo soy el ungido, soy el sumo sacerdote, yo soy un hombre de Dios, ¿cómo es posible que Dios me haya traído esto sobre mí? Porque en esos 3 ejemplos que le acabo de mencionar, tanto en Job, como en los hijos de Elí, como en los hijos de Aarón, directamente la Biblia dice que Jehová los mató. Entonces explíquele eso a los predicadores de la confesión positiva, o pregúnteles que cómo interpretan ellos esos versículos. Dios es soberano, Dios tiene el control soberano de todas las cosas. Amén, hermanos. Ok, hermanos, miren, el tema de la declaración y la confesión positiva es un tema muy popular dentro de la iglesia cristiana. Obviamente, hay algunos versículos que pareciera que dan a entender que tú debes de confesar positivamente. Y esos versículos se han sacado de contexto. Y es por eso que la gente los entiende como que tú debes de alguna forma atraer con tus pensamientos, con tu mente, lo que tú quieras que te pase. A un pastor muy famoso de Texas dice que si tú quieres algo, por ejemplo, si tú quieres una buena casa, él dice que tú vayas por un vecindario más o menos acomodado, que busques la casa más bonita y que la veas. Y que cuando la veas comiences como a tratar de imaginártela, conceptualizarla, visualizarla, y tratar como de atraerla mentalmente hacia ti para que de alguna forma tú quedes como espiritualmente embarazado de esa casa o de ese carro o qué sé yo, de cualquier bien. Y entonces tú lo vas a declarar y tú vas a decir, vas a ver la casa enfrente de ti, le vas a poner la mano así, vas a decir, te declaro mía en el nombre de Jesús. O al carro, te declaro mío en el nombre de Jesús. Entonces ya cuando la gente te vea, entonces ya tú le dices, esa casa que ves ahí es mía. Ah, sí, todavía no es mía literalmente, pero es mía por fe. ¿Ok? Y comienzan a usar la fe para decir que la fe es algo místico que consiste en que nosotros podemos traer a existencia lo que nosotros estamos anhelando y lo que nosotros estamos deseando en nuestro corazón. Sin embargo, esa enseñanza no se conforma para nada con la enseñanza bíblica. Vamos a ver un versículo que usan para hablar de esta enseñanza. Hay varios, pero vamos a ver uno. Vamos a Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. Ok, lo leo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Pastor, ahí está claro
que por fe nosotros debemos de tener la certeza de esperar algo y la convicción de lo que no se ve. La pregunta es, cuando nosotros leemos todo el contexto de Hebreos 11, Hebreos 11 nos dice que nosotros por fe atraigamos casas por medio de un poder y una especie como de mantra, tratando de atraer cosas de forma sobrenatural. ¿De eso habla Hebreos? No. Hebreos es un pasaje que habla sobre los héroes de la fe. Todos los hombres de la antigüedad, desde Abraham, Moisés, David, Daniel, Jefté, Gedeón, entre muchos otros, que por fe hicieron todo lo que ellos hicieron, pero por la fe en esperar al que había de venir, en esperar a Cristo. Eso es lo que el versículo 1 significa. Ellos por la fe, Abraham por la fe en que Cristo había de venir, llevó a su hijo Isaac a sacrificar al monte, aunque Dios en su omnisciencia ya sabía que no lo iba a sacrificar. ¿Ok? Por la fe Daniel tapó boca de leones cuando lo echaron en el foso de los leones. Por la fe Josué hizo que el muro cayera, pero no me vayan a entender mal. No es que por la fe Josué dijo, ay, que caiga el muro por fe ahora. No, por la fe en Cristo. Ellos estaban esperando a Cristo. Acuérdense, hermanos, que todas las personas del Antiguo Testamento fueron salvos también por gracia. La salvación nunca ha sido por obras. La salvación desde los tiempos de la ley fue por gracia. ¿Gracia en qué, pastor? Si Cristo no había venido. Cristo no había venido, pero ellos dicen que estaban mirando hacia el futuro, esperando a Cristo. Ahora, vamos al verso 40, 39 y 40, ahí en el mismo capítulo. Porque si usted, ahora ponga atención acá, si usted dice que el verso 1 significa por fe declarar algo que tú quieres que se haga real, pregunta, ¿por qué estas personas no lo recibieron? Verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿A qué se refiere? Se refiere a que en el tiempo de ellos no vino Cristo. Todo lo que ellos hicieron fue esperando al Mesías, anhelando la venida del Mesías, que fue prometido desde Génesis 3:15, la primera vez que se promete a Cristo, anhelando que vendría, anhelando que vendría. Todo lo que hicieron fue por esa fe en Cristo. ¿Sabe cuál es el problema de que se malentiende la fe? Que la fe se entiende como que es algo por medio de lo cual, si yo tengo mucha fe, yo puedo obtener de Dios todo lo que yo quiera. Así es como se entiende fe. Fe no es eso. Fe es someterme a Dios lo más posible para que Él haga su voluntad en mí. Eso es fe. Eso es la verdadera fe bíblica. Entonces, aquí claramente en el contexto lo vemos. No lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Si el verso 1 dice que por fe ellos hicieron todo lo que hicieron. Tenían la certeza de lo que esperaban. Tenían la convicción de lo que no veían. Claro, tenían la certeza que Cristo vendría. ¿Vino? Vino. ¿Ok? Tenían la convicción de que aunque no lo veían, un día Él se dejaría ver. Se dejó ver, claro, vino y se dejó ver y estuvo entre los hombres y predicó el Evangelio y fue el unigénito de Dios por medio del cual hay salvación. Entonces, le recomiendo a la hermana que hizo la pregunta que vea una prédica que di en YouTube que se llama La Confesión Positiva. Y ahí explico no solo este versículo, sino varios versículos en donde, aclarando el contexto del versículo, salimos de dudas de que la confesión positiva, eso no existe, eso de yo arrebato, eso es antibíblico. Eso de decir yo me declaro sano, bueno, pues ¿quién eres? O sea, ¿cómo tú te vas a declarar sano? Yo sé que para algunos en el grupo quizás esto es fuerte, no lo tomen como, ay, esto es algo que jamás yo había oído. Tranquilos, no pasa nada. Ok, les voy a explicar algo para que no se preocupen, a los que son nuevos y son tiernos en esto. Esto no es una doctrina de salvación. Le explico. Si la hermana que hizo la pregunta, ella dice, yo creo en la declaración, en la confesión positiva, pero es buena cristiana, es salva. No importa, muere y es salva. Si hay otra hermana en el grupo, por ejemplo la hermana Oscarina, ella dice, yo no creo en eso es antibíblico, yo ya lo estudié y no lo creo, pero la hermana es una buena cristiana y muere, también es salva, ¿ok? No es una doctrina de salvación,
No seamos tan niños en nuestra forma de pensar que cuando oímos algo que no está de acuerdo a lo que me enseñaron y que no está de acuerdo a lo que yo creo y a lo que yo sé, ¡ay, ya es herejía y lo condeno! No. O sea, hay que tener cuidado porque por ignorancia estamos condenando la verdad y abrazando el error. Y ese es el problema. Y la siguiente pregunta, negarse a sí mismo, precisamente, fíjese, en las mismas dos preguntas, la pregunta 2 es la respuesta para la pregunta 1. Porque si Jesucristo nos hace un llamado a negarnos a nosotros mismos, ¿qué tiene que ver eso con que nosotros declaremos y confesemos todo lo que nosotros queremos? O sea, si yo puedo decretar algo, a ver, les voy a hacer una pregunta, ¿es literal eso de decretar? ¿Es literal? O sea, ¿yo ahorita puedo decretar que en mi banco va a aparecer $1,000,000? O sea, sí, o sea, si yo puedo decretar ahorita, porque así lo enseña, no, usted es un hijo del rey, usted de órdenes, usted puede, usted no tenga espíritu de miseria, sea espléndido, declare, decrete lo que usted quiere que le venga. Entonces, si yo puedo decretar que en mi cuenta de banco yo puedo hacer que por mi palabra aparezca $1,000,000, entonces ¿para qué trabajo? ¿Para qué necesito a Dios si yo puedo declararme sano a mí mismo? ¿Para qué necesito a Dios si yo puedo declarar y decretar que nunca más me enfermaré? Que moriré de 300 años de edad. Fíjese que curiosamente la gente que declara y decreta son personas, mire, yo he escuchado unos testimonios tan fuertes, hermanos, que un pastor en México le enseñaba a su congregación que usted nunca diga que está enfermo. Cuando oía a un hermano decir estoy enfermo, lo reprendía. No ande diciendo eso, falto de fe, falto o sea, les ponía una tremenda regañada, pero sabe que en su soberanía Dios tenía preparada para él una enfermedad terrible, una enfermedad bien fuerte. Y él trató de ocultarla por unos meses, pero fue demasiado. La enfermedad llegó a ser tan fuerte que él ya no la podía ocultar, y para que los hermanos no le anduvieran preguntando si estaba enfermo, él se vino a Estados Unidos a tratar de curar, se internó en un hospital y no se curó, murió. Y sabe que dijeron que los primeros meses en que él no se curó eran cruciales para que se le hubiera podido salvar la vida. Pero esa doctrina llevada al extremo ha hecho tanto daño que hay gente que hasta tratan de resucitar muertos. En Centroamérica yo vi un documental, un noticiero, que tuvieron que intervenir las autoridades en la iglesia para quitar el cadáver porque estaba en estado de descomposición, pero el apóstol les había dicho que decretaran que iba a resucitar. O sea, esas cosas, hermanos, son cosas muy peligrosas. El evangelio de Jesucristo es algo sano. El evangelio de Jesucristo no son cosas locas, no son cosas místicas. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Este evangelio donde yo les prediqué un mensaje y les estoy explicando un versículo, otro versículo, pareciera como, ay, qué calmado, ¿no? Yo estoy acostumbrado a que me griten, o yo estoy acostumbrado a que me digan, y Dios me reveló esto, que esto significa esto. Pero precisamente es de eso de lo que tenemos que huir, es de eso lo que está haciendo tanto daño a la iglesia. Entonces, la segunda pregunta, someternos a Dios, es hacer su voluntad. Entender que Él es soberano, usted es una criatura y Él es el creador. Usted es un ser limitado y Él es un ser omnipotente. Hay un libro que se llama La soberanía de Dios, yo se lo recomiendo mucho. Ese libro les va a quitar muchas vendas de los ojos. Amén. Obviamente es un libro que habla unas doctrinas un poco fuertes, pero pues, ¿verdad? Miren, nosotros no debemos de tener cuidado de las doctrinas que son, miedo de las doctrinas fuertes, porque yo creo que Dios abre el corazón, así como a Lidia, Dios le abrió su corazón. Dios ya tiene escogidos a los suyos. A Lidia le abrió el corazón para que entendiera el evangelio. Pero ¿sabe qué está haciendo Dios en estos últimos tiempos? Le está abriendo el corazón a la gente para que vea las herejías que hay en su iglesia. Y hay gente que dice, wow, yo pensaba que esto era bíblico, pero Dios está abriéndole el corazón, Dios le está quitando la venda. Lo que tú un día viste como normal, como algo ungido, como algo de Dios, algo poderoso, de repente se te empiezan a caer las vendas, es porque eres un escogido de Dios. Y Dios no quiere que estés en el error. Y está Dios entonces por segunda vez, ya te quitó las vendas para que creyeras al evangelio, estuvo bien. Y ahora por segunda vez te está abriendo los ojos otra vez para que no creas en la apostasía. Así que no sé si tienen quizás una pregunta, dos preguntas como máximo ya para terminar, hermana, o algún comentario.
Ok. Miren, hermanos, es necesario que leamos toda la Biblia, ¿ok? Para poder entender. A veces uno se está quebrando la cabeza con un versículo y lo mejor es nosotros ser lectores de la Biblia continuamente, porque a lo mejor un versículo con el que tú te estás quebrando la cabeza, la respuesta está en otro versículo, ¿ok? Debemos de tener mucho cuidado. La Biblia no tiene contradicciones, ¿ok? Eso es algo que debemos de partir de ahí, porque ¿qué es una contradicción? Teológicamente, una contradicción es algo no inteligente, ¿ok? O sea, una persona que dice una contradicción es por falta de inteligencia. Le voy a dar un ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, ayer fui a la iglesia, pero no fui a la iglesia, es una contradicción, ¿verdad? Eso es una contradicción. Los niños, cuando están pequeños, a veces dicen cosas que son contradictorias, porque precisamente su nivel de inteligencia está elevándose poco a poco, ¿no? Ellos pueden decir cosas como, ayer voy a ir a la casa de mi abuelita. O sea, ayer ya pasó, pero va a ir en futuro a la casa de su abuelita. Suenan como contradicción. Entonces, pregunta, ¿quién es el ser más inteligente del universo? Es Dios. Dios es el ser más inteligente del universo. ¿Cómo es posible que Dios, el ser más inteligente del universo, venga, revele un libro en el cual él mismo se exhibe a sí mismo contradiciéndose? Lo que pasa es que la Biblia, hermanos, es un libro que si no lo leemos todo y queremos interpretar solo una cosa, ahí es donde surge el problema. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de aparentemente contradicciones. Jesús dijo, el que amare a padre o a madre más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Entonces dice, aborreced, dice, si me quieres seguir, aborrece a tu padre, aborrece a tu madre, a tus hermanos, y tu misma vida, dice, y sígueme. Entonces, pero después dice en Mateo, dice, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. Entonces, fíjese, Jesús manda a aborrecer a los padres, pero al mismo tiempo manda a amar a los enemigos. ¿No es eso una contradicción? Aparentemente sí. Allí es donde necesitamos echar mano del estudio, ¿ok? Del estudio profundo. Cuando Jesús dice, el que no aborreciere a padre o a madre, ¿ok? No significa odiar, significa amar menos que a él. En el contexto, Jesús está haciendo un llamado a sus discípulos a que Él sea lo primero para ellos. Entonces, como Jesús sabe que los hijos tienen un apego muy grande hacia los padres y que lo que los padres digan influye mucho en las decisiones de los hijos, Jesús lo que está tratando de hacer es dirigir la devoción de sus discípulos a Él y que Él sea lo primero para ellos. Pero no significa aborrecer en el sentido de odiar, sino en el sentido de amar menos que a mí. Ahí está, ya se solucionó el problema. Aparentemente una contradicción que cuando tú comienzas a analizar el contexto de por qué Jesús lo dijo, el contexto te da la luz para saber la respuesta. Entonces la respuesta es esta: no es aborrecer en el sentido de odiar, sino es en el sentido de que cuando compares tu devoción hacia Jesús con la devoción a tus padres, pareciera que a tus padres los aborreces, porque Jesús ocupa todo tu tiempo, toda tu atención y todo tu corazón. Esa es la razón por la que muchas veces cuando tú te conviertes y tus padres son incrédulos, hasta empiezan a sentir celos de la iglesia y celos de Dios. ¿Y por qué estás yendo ahí? Porque para ti ellos no es que los odies, sino que han pasado a un segundo plano. Estás tan enamorado de la palabra de Cristo, de congregarte, de servir, que hasta tus papis te dicen, pero hijo, no has venido, no me has llamado. Es en ese sentido, Jesús está diciendo, dirijan toda su devoción a mí, de tal forma que hasta parezca que aborrecen a sus padres. Claro, a los enemigos hay que amarlos, hay que amar a los enemigos, obviamente igual, menos que a Jesús. De la misma forma que a los padres se aman menos que a Jesús, a los enemigos también hay que amarlos menos que a Jesús, pero hay que amarlos. ¿Por qué? Porque eso es una prueba de que Cristo está en nosotros. Y como ese ejemplo, yo le podría dar docenas de ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, hay otro que dice, el que pierda su vida por mi causa, la hallará. ¿Cómo entiende usted eso? Como perder y hallar, o sea, la perderá pero la halla. Eso es lo que se llama en la teología algo paradójico.
Fíjese, significa perderla en el sentido de ya no vivirla para el mundo. En eso, a eso significa. Y después la ganará porque ganamos vida eterna al vivirla para Cristo. Entonces debemos de tener mucho cuidado cómo interpretamos la Biblia. Hay reglas, hermanos, ¿ok? Hay reglas. Usted no puede decir, voy a leer la Biblia y la voy a interpretar a como caiga. No, hay reglas. Y cuando no seguimos las reglas para interpretar la Biblia, vamos a tener problemas porque vamos a estar torcidos. Por ejemplo, esta parábola que menciona usted, hermana, se debe de interpretar a la luz de la soberanía de Dios. Acuérdese que esta parábola se le está diciendo a los israelitas. Los israelitas era un pueblo celoso que creían que la salvación era solo para ellos, y a los gentiles los llamaban perros y los humillaban. Esa era una forma despectiva como se referían a los gentiles. Entonces Jesús viene y les da una parábola y les dice que el dueño de la viña llamó a todos en diferentes horarios del día y a todos les pagó ¿cómo? Igual, porque Él es soberano y Él hace como Él quiere, ¿ok? No significa que Él es injusto, sino al contrario, que Él es justo, porque esa parábola lo que significa es que a los gentiles que no merecíamos la salvación por ser gentiles, también nos la extendió. Y nos la extendió de la misma manera que se la está extendiendo a los judíos. Los judíos son representados por los que trabajaron más, y los gentiles son representados por los que trabajaron menos. Sin embargo, la salvación es para todos. ¿Por qué? Porque no es por obras, ¿ok? Esta parábola la tenemos que entender a la luz de que la salvación es por gracia. No es cuánto tú hagas, no es cuánto tú logres, sino es por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, y porque tú has depositado toda tu fe y confianza en que Él es tu único y suficiente Salvador. Entonces, esa parábola se debe interpretar a la luz de esa doctrina de la gracia. Amén. Creo que no tienen audio. Bueno, hermanos Karina, yo creo que lo vamos a dejar ahí. Hernán, hazme un favor, llámale a mi esposa, que quiero que les dé un saludo a los hermanos. No los oigo, hermanos. Creo que tienen apagado el mudo. ¿Qué pasaría? La tengo en línea y todo, pero no la oigo, no escucho. Ahí está. Ok. Ok, hermanos, estamos para servirles. Espero que el próximo sábado pues nos puedan acompañar. Vamos a seguir estudiando la Biblia. Y si me permiten, quiero presentarles brevemente a mi esposa, que les dé un saludo, que me está aquí acompañando. Entonces quiero presentársela para que la conozcan un poquito. Pasa por acá. Les tienes que hablar acá en este micro. Ella es mi esposa, se llama Marina, y estamos acá, estamos en las instalaciones de la iglesia. Decidimos hacerlo desde acá para hacerlo con el equipo de la iglesia, y pues también, ¿verdad?, para que se vea un poco más formal. Y pues quiero que mi esposa les dé un breve saludo acá. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Hermana Oscarina, ¿cómo está? Dios le bendiga, hermano Alfonso. Y a los demás no los conozco, pero mucho gusto, que Dios me los bendiga, y es un gusto poder compartir con ustedes en esta tarde. Amén. Amén, igualmente, dicen y todo. Gracias, dice. Amén. Amén, hermanos, pues qué bendición. Entonces, estamos en contacto, hermanos. Karina me marca, me llama, hermano Alfonso. Muchas gracias a ustedes por la amabilidad de prestar su hogar. A los hermanos que nos acompañaron, espero que para los que son un poco nuevos, pues las cosas que hablamos no hayan sido muy fuertes o muy contradictorias a todo lo que ustedes saben. Pero si quieren ver más sobre la doctrina de la iglesia, están las prédicas en YouTube, pueden verlas, y pues lo hacemos con mucho gusto y con mucho temor. Predicar un versículo de la Biblia se debe hacer con mucha reverencia, porque es un versículo sagrado, inspirado por Dios. El que lo predica debe de hacerlo con mucho temor. Al salir de sus labios, labios mortales, labios falibles, de pecador, porque todos pecamos aún siendo cristianos, entonces debemos de hacerlo con mucha reverencia. Y pues fue un honor, hermanos, compartir con ustedes la palabra. Amén.
Estaba yo checando, hermana Oscarina, que la que usted me mandó no es. Esa no es. Es en la Biblia Reformada, va a salir más adelante. La editorial se va a llamar Poema, luego se la mando escrita en WhatsApp. Y la marca de conocerla es que el editor de esa Biblia es R.C. Sproul. ¿Ok? Él es el editor, él es el que de alguna forma hizo la revisión y algunos comentarios. Entonces, ya cuando esté más adelante y esa Biblia haya salido, pues vamos a comprarla. Amén. Sí, claro. Ahí en el grupo, los que estén añadidos en el grupo de WhatsApp, nada más pónganle su nombre, quién es, porque como yo no tengo guardados todos los contactos, y si tienen alguna pregunta doctrinal o teológica o de lo que sea, estamos para servirles. Buenas noches, hermanos, que descansen. Amén.